paz de Cristo, Dios les bendiga. En este día aprovechamos este espacio para llegar a ustedes con una importante lectura de las Sagradas Escrituras. Considerando los días que estamos viviendo, es muy importante pensar en dos cosas que son señales de los tiempos en los que estamos viviendo. Una es la apostasía y otra es la condición en la que está operando el espíritu del inicuo. Dos cosas. No vamos a desenlazarlas en comentarios, solo vamos a hacer una lectura de las Sagradas Escrituras para dejar esta lectura en vuestros corazones como semilla, para que allí germine la verdad de la palabra de Dios y dé guianza, virtud y esperanza en estos días. Un saludo muy especial a todos mis queridos hermanos que en este día están escuchando esta lectura a través de este video. Mi oración es que el Señor abra el corazón de cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren, en México, en Estados Unidos, en Centroamérica y en otros países a donde está llegando esta señal, que desde luego llega a todo el mundo. La lectura que vamos a hacer se encuentra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Empiezo a leer y trataré de leer todo el capítulo y solo me voy a detener en unos cuantos versos para explicar, comentar brevemente sobre ellos. El capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses comunica ciertas profecías previas a la revelación del Mesías. Mesías lee en esta Sagrada Escritura que voy a estar leyendo. Voy a estar mencionando la palabra Adón, que quiere decir Señor, la palabra Yeshua, que nosotros decimos Jesús, la palabra Mesías, que nosotros decimos Mesías. El verso primero. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Señor, Yeshua, Jesús, el Mashiach, Mesías, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis confundir fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os perturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Adón, Señor, ya llegó. Dos cosas se hacen notar aquí. La venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Continúo el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el varón inicuo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios y todo lo que es objeto de culto, así como en contra los que son llamados sus jueces, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
Esta lectura es muy importante en estos días. En el nombre de nuestro Adón Yeshua el Mesías, nosotros decimos nuestro Señor Jesús el Mesías. La primera cosa que vamos a observar es que en el verso 2 se nos recomienda de nuestro modo de pensar respecto a este tema, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. El día del Señor está cerca. Cuando se escribió esta epístola hace 2000 años, les advierte el apóstol a la comunidad en Tesalónica que no se turben en cuanto al sentido que el día del Señor ya llegó. Si han pasado 2000 años, es obvio que el día del Señor está 2000 años más cerca que en ese entonces. Dice, nadie os engañe, porque desde luego muchos tratarán de engañar a la comunidad de nuestro Señor Jesucristo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra que mencioné, que tiene que ver con el comportamiento de los creyentes. Y se manifieste el varón inicuo, el hijo de perdición. Esa es la advertencia que llegará una época, un tiempo en el mundo, cuando el mismo Hasatán, que el Señor lo reprende, va a manifestarse a través de un hombre. Le llama el hijo de perdición. Y dice, repite, ¿qué hace? El cual se opone y se levanta contra Dios y todo lo que es objeto de culto, así como contra los que son llamados sus jueces, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y se hace pasar por Dios. Veamos enseguida esta importante escritura. El sentido del varón inicuo del que habla aquí la escritura, dice que se revelará este varón inicuo o de iniquidad. Se revela no solamente contra el juez supremo, que es el Todopoderoso, sino que también se revela contra sus representantes terrenales, sea quien sea, que sea representante del juez supremo. Este inicuo se rebelará contra ellos, sean ángeles, sean príncipes de Israel, e incluso sea el Mesías, todo lo que tenga que ver con este juez supremo, este Mesías. La escritura indica que este inicuo se manifestará para rebelarse contra el bien. Y también vamos a ver y entender que este inicuo está operando desde hace 2000 años. ¿Cómo? En la forma espiritual. Se manifestará literalmente, pero ha estado operando por siglos. Dice que que tanto que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Para que esta profecía tenga lugar, desde luego que el templo de Jerusalén, el tercer templo, tiene que ser reedificado.
Esta es una exigencia en cuanto a esta profecía. El templo en Jerusalén deberá ser reedificado. Al respecto de la reedificación del templo, tenemos entendido y sabemos que los judíos responsables de la reconstrucción en cuanto al sacerdocio, las ofrendas, los muebles, los materiales para reedificar el templo, todo ya está preparado, solo esperando el momento que se dé la orden que el templo deba ser construido. Dice que se rebela contra Dios, contra todo lo que significa santidad. El misterio en acción contra lo divino, contra la ley divina, o es las sagradas escrituras y su enseñanza. Bien, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os hablaba de estas cosas? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que se manifieste en su fecha calculada. Porque ya está en acción el misterio en contra de la ley divina. Este es el caso que estamos mencionando. El misterio, el espíritu de este inicuo ya está en acción. Solo hay quien al presente lo detiene, o sea, detiene su manifestación. El tiempo todavía no es el tiempo y la fecha que está calculada, pero está cerca según las señales. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Dice que entonces se manifestará públicamente. Dice, entonces se hará público aquel inicuo a quien el Adón, Señor, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Su manifestación pública es por obra de Hasatán, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así será la manifestación pública de la revelación de este espíritu inicuo. Este inicuo se va a revelar en un hombre, en un humano, y va a hacer grandes señales con poder, grandes prodigios, grandes cosas en su manifestación ante el mundo. Esta es una advertencia, pueblo de Dios, para que nosotros estemos vigilando, porque habrá milagros, habrá grandezas, habrá prodigios que se van a hacer por el poder inicuo, y el humano se va a confundir, porque va a ser un milagro con el propósito de engañar. Y esto es muy importante, porque hay poder en el nombre de Jesucristo para hacer milagros. Y sigo leyendo, porque es muy importante advertir esto. En el nombre de Jesucristo se hacen milagros verdaderos, con propósito de vida eterna y con propósitos correctos. El adversario hace milagros, miles de años haciendo milagros, y seguirá haciendo milagros, y hará milagros para engañar. Si ustedes quieren una referencia antes que yo siga leyendo sobre este tema, les voy a recomendar que recuerden el milagro que hicieron los encantadores egipcios cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón
para decirle a Faraón que Dios estaba pidiendo que dejara salir al pueblo hebreo. Dios había dado un poder a Moisés y Aarón de que convirtieran la vara que acostumbraban para apoyarse como bastón, que la convirtieran en serpiente, lanzándola a la tierra. Llegaron ante Faraón, Moisés y Aarón tiró su vara al suelo y se convirtió en serpiente. Faraón dijo, esa no es señal conmovedora para mí. A ver, llamen a los encantadores en su reino. Y llamaron a hombres encantadores. Vinieron con sus varas los encantadores, las tiraron al suelo. También esas varas se convirtieron en serpientes. Allí está el prodigio. Allí está el milagro. Pero un milagro es verdadero y el otro es mentiroso. Un milagro es con el propósito de que la verdad de Dios se establezca. El otro milagro es con el propósito del Hasatán adversario, el demonio que se le llama, que el Señor lo reprenda, que es el propósito de engañar. Siempre el Hasatán ha querido engañar a la humanidad y aún en este tiempo quiere engañar a los creyentes. Tengamos en cuenta esta advertencia. Trataré de terminar la lectura de todo el capítulo en el tiempo que me resta, que es sumamente importante. Dice el verso 7 otra vez. Porque ya está en acción el misterio en contra de la ley divina, solo que hay quien al presente lo detiene. Aquí en el mundo todavía está la iglesia, la comunidad de los creyentes, el pueblo de Dios, hasta que Él a su vez se ha quitado de medio. Y entonces se hará público aquel inicuo a quien Adón el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Su manifestación pública es por obra de Hasatán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, como retribución por no haber recibido la verdad con amor para ser salvos. Por esto Dios permite que una mentalidad engañosa les alcance para que crean la mentira, a fin de que sean traídos a juicio todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, pues Dios os escogió como primicias de salvación. Qué importante que la comunidad de nuestro Señor, el Salvador del mundo, escogió a su pueblo, a sus primicias para salvación. Dice, mediante la santificación del Espíritu y la fe obediente en la verdad. Dos cosas muy importantes: la santificación del Espíritu y la fe obediente a la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué cosa es verdad? La palabra de Dios es verdad, porque Dios es verdad. Qué precioso. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro mensaje de redención, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, para alcanzar la gloria de nuestro Adón Yeshua el Mesías, Señor Jesús el Mesías. Así que, hermanos, estad firmes y retened la enseñanza que habéis aprendido. Muy importante.
bien estar firmes y retener la enseñanza que habéis aprendido. Nosotros debemos de aprender la enseñanza. ¿La enseñanza de quién? Es muy importante contestar esa pregunta correctamente, porque no es enseñanza de hombres, ni es revelación de hombres. Es la verdad de la palabra de Dios. Usted tiene que aprender directamente la verdad de la palabra de Dios. Esto es enfático en las Sagradas Escrituras. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la enseñanza que habéis aprendido, bien de forma oral o bien por escrito nuestro. De forma oral, dice el apóstol, porque los rabíes, como el apóstol, muchos de los judíos y hasta el tiempo presente, ellos memorizan palabra por palabra la Sagrada Escritura. Por eso dice oral, porque la hablaban oral y también por escrito. Dice, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y segura esperanza por gracia, y el mismo Adón, o sea, Señor nuestro, Yeshua el Mesías, Jesús el Mesías, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Un capítulo muy importante, monumental en cuanto a la profecía, especialmente para estos tiempos. Yo espero en esta ocasión llegar a lo más profundo del corazón de ustedes con esta palabra, que sea la virtud de Dios que toque las fibras más sensibles del llamado de Dios a vuestros corazones, tanto a los nuevos creyentes como los creyentes que ya tienen mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. Hay mensaje para todos nosotros y la palabra de Dios es suficiente para todos. Aquellos que todavía no se han acercado al Señor, que no lo han tomado como Salvador y no lo han aceptado como el Rey de Reyes y Salvador del mundo. Que la bendición del Señor y su misericordia alcance a todo mundo, y que la bendición y la protección y la fortaleza sea con cada uno de los creyentes, para que vayamos de fortaleza en fortaleza, porque Dios nos llamó para ser más que vencedores a través de su santa palabra. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros y que Él los bendiga siempre. Amén.